acá mismo México, en México, la embajada de Rusia se le fue a la yugular al diario El Universal. Ya los del diario El Universal se habían medio pasado de la raya y bueno, la embajada no se guardó, pues no se guardó, dicen que su pecho no es bodega y no se guardó nada con respecto al diario Universal. Los mexicanos, honestamente, ya sabemos que este medio es un medio no medio patito, sino muy patito. Ya sabemos que son bastantes productores de fake news, pero en esta ocasión, la embajada rusa en México aprovecha para darle un repasón al diario El Universal, que quienes lo conocemos y quienes vemos cuáles son sus columnistas estrellas, pues miren, ahí publica Carlos Loret de Mola y publica cualquier prianista que pueda pagar una columna. La Embajada de Rusia en México dice que lamenta que una publicación periódica tan autorizada como El Universal, y se vieron bastante diplomáticos con eso de tan autorizada, ¿eh? ¿Autorizada para quién? Para quienes son amantes de las fake news, que los mismos de la Embajada rusa confirman. Dice, lamentamos que una publicación periódica tan autorizada como El Universal haya caído al nivel de la prensa amarilla, publicando comentarios inapropiados de expertos dudosos. Un nuevo nivel de periodismo. Pues no, mis queridos eh, miembros de la Embajada de Rusia, no es un nuevo nivel de periodismo, es el diario El País, el diario Universal actuando como el diario El País, actuando literal así en la más, eh, en la más clara impunidad, produciendo fake news al por mayor, estos del Universal, y sin el mínimo decoro de pedir disculpas cuando los cachan. Dice lo que critica la embajada de Rusia en México al diario Universal es que hayan publicado un artículo que dice el final de Vladimir Putin está cerca, el cáncer lo está matando, advierte analista ruso. Y dice la embajada rusa, no, estos sí se pasaron, son unos mercenarios de las fake news, productores de las mentiras. En México, francamente, a este periódico nosotros ya lo tenemos bien identificado y sabemos que se las gastan duro con eso. Miren, bueno, yo hasta lo tengo bloqueado para que se den una idea del desprecio que siento por el Universal. Y se hacen llamar el Gran Diario de México, estos del Universal, publicando mentiras. Pero de veras, ¿cuál es la nota? ¿Cuál es la nota? Y además, un nivel de periodismo pésimo, porque además terminan diciendo después, es que son fuentes, información de agencias. Es decir, a ver, cabrones, ¿por qué no toman responsabilidad de las mentiras que dicen? Bueno, aquí les presentamos qué es lo que está sucediendo en el mundo y en particular ahora pasa entre lo que sucede en el mundo y México, porque un diario mexicano, un pasquín, un diario reproductor de mentiras, pues ahora los de la Embajada de Rusia dicen que pesados hacen un nuevo nivel de periodismo basado en fake news. Les voy a presentar, como ustedes ven en pantalla, la nota original. Y sí, efectivamente dice, el final de Putin está cerca, el cáncer lo está matando, advierte analista ruso. Vamos a escuchar. Final de Vladimir Putin está cerca, advirtió un historiador y analista político que asegura que el presidente ruso sigue vivo solamente gracias a los cuidados que le proporcionan médicos extranjeros y a los tratamientos occidentales contra el cáncer que padece. Valery Solovey, quien fue profesor en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, que se especializa en formar espías y diplomáticos y con contactos en el círculo más cercano de Putin, dijo a medios ucranianos que sin los tratamientos occidentales el mandatario definitivamente no habría estado en la vida pública de la Federación Rusa.
En el canal Odessa Film Studio de YouTube, afirmó que Putin utiliza los tratamientos más avanzados y la terapia dirigida que Rusia no puede proporcionarle. Sin embargo, insistió que el final ya está a la vista, incluso, según los médicos que supervisan el tratamiento, porque ningún medicamento puede tener un éxito infinito. Desde hace meses circulan versiones de que la salud de Putin, quien ordenó la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, se deteriora rápidamente debido a un cáncer de páncreas o colon y Parkinson, que fuentes rusas alegan que padece. Sin embargo, el Kremlin asegura que Putin está sano. Solovey aludió a los aparentes problemas de movilidad que ha mostrado en público Putin, quien por primera vez en una década no dio su discurso anual de diciembre. Las fuentes consultadas por el historiador ruso le dijeron que el cáncer que padece el dirigente se ha extendido y ahora es más peligroso, pues según él, los síntomas de Parkinson que ha mostrado sería un efecto colateral de los medicamentos que está tomando para combatir el cáncer. Solovey señala que Putin es consciente de que debe dejar el poder y cree que la sucesión podría ocurrir en primavera. Así el nivel del periodismo en México, así el nivel de periodismo del diario El Universal. Es decir, el presidente Biden se duerme en público, el presidente Biden empieza a hablar de geopolítica en Rusia y termina hablando del monte Everest en China y termina hablando de guajolotes y de cochinitos, saluda a sus amigos invisibles y nadie dice nada. Pero resulta que Putin, que va al gimnasio, que hace ejercicio, que no se ve de 70 años, no aparenta tener 70 años de edad. Es decir, entre Joe Biden y Vladimir Putin solamente hay 9 años de diferencia, porque el abuelo Biden tiene 79. Cuando están juntos, tú ves a un roble, Putin, frente a un anciano decrépito. Pero los medios dicen que el que tiene cáncer de colon, Parkinson y no sé cuántas cosas es Putin. Y que los tratamientos avanzados son los que lo tienen así. O sea, una cantidad de fake news increíble. Pero que el diario El Universal se preste para reproducir estas mentiras es de verdad impresionante. Lo bueno que el tiempo pone a cada quien en su lugar y el tiempo termina por hacer que este tipo de medios pues caigan así en el nivel de la revista Vaqueros o en el nivel de los del Deforma, pues parecen una mala broma. No, es que de verdad es de dar risa, pero miren, ¿qué se puede esperar? Ahí publica Carlos Loret de Mola, que es súper famoso en México por producir montajes, le dicen Lord Montajes. O sea, es un tipo desacreditado. Dice mi querido Javier Zavala, enfermar a un presidente es parte de una política de guerra en materia de comunicación estratégica, sin duda alguna. Pero al que sí vemos pésimamente de salud es a don Sleepy Biden, y de esos se mantienen todos calladitos. Y bueno, en fin.